Buen día a todos. ¿Cómo están? La verdad que es un placer estar aquí en Montevideo en este día soleado con todos ustedes. Espero que no hayan entrado para tener refugio nomás y que les interese el tema. La verdad que, como recién me presentaba, bueno, soy Germán Dizenchau, CEO, cofundador de GoIntegro. Y hoy la idea es compartir con ustedes, por lo menos brevemente, un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con el impacto de la tecnología en recursos humanos, en capital humano, cómo está impactando la tecnología en el área de gestión de las personas, ¿no? Y es un tema, como también me presentaban recién, que yo empecé a relacionarme a partir de fundar GoIntegro, esta compañía que, como recién comentaban, la idea no es expandirme, pero sí es mi manera en la cual nos acercamos a recursos humanos en el 2002, junto con mi socio, en el cual cofundamos GoIntegro no sé si se acuerdan, pero uno de los peores momentos, una de las crisis más fuertes en Argentina, socioeconómicas de nuestra historia. Y fue una manera para nosotros para acercarnos a reconstruir las relaciones entre las compañías y las personas. A partir de ahí empezamos a enamorarnos de un área quizás de los menos sexys en las compañías, comparados con marketing, con ventas y demás, y para nosotros se fue transformando en un descubrimiento en los años que fuimos transcurriendo, en estar en contacto con las áreas de recursos humanos. Fuimos desarrollando la compañía durante 10 años nosotros solos, haciendo crecer la empresa, empezando a expandirla y abrir en un par de países. 10 años después, que seguimos viendo una oportunidad muy grande, decidimos abrir el capital de la compañía y sumamos de socios a dos fondos de inversión, un private equity muy grande de Estados Unidos, de Silicon Valley, y un fondo de inversión de Latinoamérica para expandir y seguir haciendo crecer la compañía. Básicamente, como recién contaban, hoy GoIntegro es la plataforma o la compañía líder de tecnología para Employee Engagement en Latinoamérica. Somos 130 personas con nuestro equipo aquí en Uruguay, pero estamos en 7 países con oficinas propias, más de 450 compañías que representan 1 millón de personas utilizan GoIntegro. Y básicamente lo que les quiero contar tiene que ver con la experiencia que venimos viendo no solo desde el inicio, sino especialmente lo que vemos en el uso de la tecnología en estos últimos años y un poco lo que vemos hacia adelante. Cuando hablamos del uso de la tecnología y el impacto que tienen las organizaciones, obviamente está relacionado con el impacto de la tecnología en nuestra vida personal, en el mundo, ¿no? Un mundo móvil donde hay más de 7.000 millones de teléfonos activos en todo el mundo, donde hay países con millones de personas como India, donde no solo la forma de acceso a Internet preferida es el teléfono, sino que en millones de casos y millones de personas es la única forma de acceso que tienen a Internet. Y eso claramente condiciona muchísimo, muchísimo, no solo la comunicación y la vida y cómo está transformando las relaciones entre las personas, sino que también eso tiene impacto en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, que es lo que un poco queremos contar, ¿no? Se ve en iniciativas o temas que seguramente todos ustedes están viviendo, con las personas utilizando sus teléfonos personales para trabajar. No solo un teléfono provisto por la compañía, sino teléfonos que son personales, que los usa cada uno de nosotros para realizar trabajo, que es una política que en Estados Unidos se llama Bring Your Own Device, traer su propio equipo, y que las compañías van adoptando. Pero realmente la verdad es que el teléfono está impactando muchísimo en la relación no solo de las personas en la vida personal, sino en la vida laboral, donde vemos claramente un porcentaje enorme, más del 53% de los correos electrónicos son abiertos en dispositivos móviles. Eso tiene un impacto muy grande para las organizaciones. Y los usuarios móviles, hablando ya de recursos humanos, que acceden al contenido a través del celular, acceden en un 60%, una tasa de 60% mayor que los que acceden en plataformas web. Y cuando vemos esto en generaciones más jóvenes, como la mía, no, bueno, como la de mucha gente, el uso del email, digamos, ha bajado muchísimo porcentualmente con respecto a otras herramientas de comunicación, ¿no? Cuando vamos a adolescentes, generaciones que se van insertando en la vida laboral o en las empresas, todavía se ve con mayor profundidad esas estadísticas donde un 60% de los adolescentes
prácticamente no usan el email. Yo recién hablábamos con algunas personas, tengo 4 hijos, la mayor de 12 años. Hace un año que le di su primer celular en una guerra interna y decisión difícil, pero bueno, me ganó esa guerra, por lo menos la batalla, y le di su celular, y cuando empecé a configurárselo le dije, bueno, te voy a configurar el email. Me dijo, ¿el email? Papá, ¿para qué se usa el email? Literalmente, la verdad es que recién después, con el colegio que le dio su email personal para trabajar, entendió que tiene algún uso y creo que es el único uso que le da, ¿no? Pero también estamos en un mundo social, hablando justamente del impacto en el mundo que tienen las redes sociales, las personales, las de trabajo, LinkedIn y las N redes que existen, entre paréntesis, las nuevas generaciones, como hablaba de mi hija, que es un ejemplo de 12 años que no usa más Facebook, usa solo Instagram o Snapchat, otras redes, cómo va cambiando eso a una velocidad increíble, pero realmente también las redes sociales que están impactando de forma muy fuerte en nuestra vida personal, en la comunicación, también tienen un impacto muy grande en la comunicación en las compañías, donde las plataformas de recursos humanos, también esto se traduce en otras áreas de las compañías, pero recursos humanos que utilizan redes sociales, que utilizan de alguna manera mecanismos sociales, tienen un impacto muchísimo mayor en la adopción y la atracción de esas plataformas por parte de las personas. Cuando esto vemos un poco cómo impactan los millennials, yo a veces pregunto, bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tiene más impacto a nivel comunicación? Si la comunicación cara a cara o electrónica. Hay mucha diversidad en las respuestas, pero claramente las estadísticas nos dicen hoy que los millennials, el 40% y es algo creciente, prefieren una comunicación digital y electrónica que cara a cara. Esto es llamativo y uno dice, no, esto no puede ser, es imposible, pero es una cuestión de perspectiva y de percepción, ¿no? De lo que uno está acostumbrado y de lo que es costumbre hoy en día en la comunicación por parte de las generaciones más jóvenes. Y millennials no somos 3 personas que estamos, yo me incluyo, ¿no? Siempre, pero no son 3 personas que están en un rincón de la compañía, creo que todos venimos escuchando muchísimo el impacto de los millennials, es una parte y un porcentaje muy grande que hoy compone la fuerza laboral en las organizaciones. Digo, está llegando a ser dentro de poco el 50% de la fuerza laboral, están tomando roles de management, de manejo de equipos, con lo cual estas tendencias que hace 4 o 5 años se hablaba, bueno, cómo trabajar con ese grupito de gente, es una parte importante de las organizaciones, con lo cual las políticas, la forma de trabajar, las decisiones tienen mucho que ver también, no solo con poder cumplir unos requerimientos o la forma de ver de un pedacito de la compañía, sino de una parte importante de lo que es la compañía. Pero bueno, viendo un poquitito todas estas tendencias, junto con otras que son también relevantes como la descentralización, cada vez más home working, cada vez más personas trabajando de forma remota, cada vez más fuerza laboral que trabaja de forma freelance, tendencias que son a nivel global crecientes, cada vez más fuertes, y hacia el 2020 va a seguir creciendo de forma muy, muy fuerte. Tendencias como, obviamente, estamos saturados de información, también estamos saturados de información, y básicamente a veces el desafío no es cómo hacer para hacer llegar la información, que a veces es parte del desafío, sino también cómo filtrar y curar la información para poder llegar con lo que cada uno le interesa. Pero básicamente todos estos cambios que están sucediendo en la vida personal de todos nosotros también están empujando un cambio en la cultura de las organizaciones hacia culturas más descentralizadas, participativas y transparentes, obligadas por estas nuevas formas de comunicación que de alguna manera empujan y abren un montón de situaciones que antes estaban escondidas en la compañía, tienen ahora la facilidad, los colaboradores, de exponerlas hacia la compañía y hacia afuera, con lo que eso genera. Pero bueno, demos un pasito más adelante con este contexto de las organizaciones y del mundo y cómo está impactando, para meternos un poquitito más en la evolución de los sistemas de recursos humanos. Creo que es súper relevante entender cómo, más allá del mundo que recién vimos, cómo viene evolucionando el software de recursos humanos. Venimos de años desde los 90, donde los únicos proveedores de recursos humanos eran compañías muy grandes que todavía existen, Oracle, SAP,
y muchas otras, que si alguno de ustedes trabajan en compañías grandes, posiblemente sigan usando, y que durante muchos años eran los únicos sistemas y básicamente centrados en la administración del personal, ¿no? Eso fue evolucionando hacia el año 2000 para empezaron a aparecer algunos sistemas de integración de talento, gestión del talento, que se fueron conformando en plataformas de administración de talento y que de alguna manera fue un primer paso después de muchos años donde los únicos sistemas de recursos humanos eran temas de administración dura de personal, empezaron a dar paso también a la entrada de sistemas de administración o de gestión del talento. Pero el cambio más disruptivo empieza a darse a partir del 2010, más o menos, donde empieza a aparecer sistemas que tienen que ver con el engagement, con el compromiso de las personas, donde básicamente empezaron a aparecer un montón de sistemas, plataformas, aplicaciones que empezaron a trabajar verticalmente en distintos temas. En reclutamiento, en learning, en reconocimientos, en comunicación, y podemos ir nombrando las distintas áreas que tienen que ver con la gestión de personas. Esos sistemas, que ahora vamos a verlo un poquito mejor, fueron evolucionando y un poco lo que se viene para adelante de 2016 tiene que ver no solo con el compromiso de las personas, un tema que, engagement, compromiso, un tema que se habla muchísimo hoy en día en lo que es recursos humanos, sino también con poder empoderar de alguna manera o darle empowerment a los equipos. Hablaba antes, recién antes de empezar la charla, un poco de una persona que me hablaba de que gestionaba personas y equipos y demás, y parte del desafío del software de recursos humanos hacia adelante tiene que ver no solo con generar el compromiso de los colaboradores, sino cómo darle las herramientas a los líderes para poder gestionar sus equipos y poder realmente trabajar en una network de equipos, ¿no? Que es un poco también lo que está sucediendo a nivel desarrollo organizacional, ¿no? Venimos de estructuras jerárquicas a trabajos individuales, donde la nueva estructura organizacional de las compañías tiende a ser equipos que van interactuando entre sí, ¿no? Ese es el camino y las compañías más innovadoras van hacia eso. Jeff Bezos, que es el cofundador y el fundador y CEO de Amazon, tiene un dicho muy bueno respecto a las reuniones, donde dice que, bueno, que en una reunión si dos pizzas alcanzan para todas las personas está bien, si las dos pizzas no alcanzan para todas las personas es que hay demasiada gente en esa reunión. Y eso tiene que ver justamente con los trabajos en equipos, que no son equipos gigantescos, sino microequipos que van interactuando entre sí. Cuando vemos un poquitito más en detalle y hacemos un zoom en lo que tiene que ver con el engagement, es una de las categorías de mayor evolución, como veíamos antes en los últimos años, respecto a lo que es el software de recursos humanos. ¿Y qué tiene que ver, digamos, esto? ¿En qué temas está tocando el engagement concretamente en las organizaciones? Son sistemas que empezaron a desarrollar verticalmente temas relacionados con beneficios, con reconocimientos sociales, para generar cultura que potencie los valores de la compañía y el reconocerse entre los empleados. Muy fuerte el crecimiento de wellness, salud, well-being. Es un tema muy fuerte que en Estados Unidos está empujando muchísimo y a poco en Latinoamérica va a ir creciendo, que tiene que ver con el cuidado de la salud promocionado y potenciado por parte de las organizaciones a través de sistemas con juegos o gamification, como se dice en el ambiente del software corporativo, pero tiene que ver con empujar no solo con buenas prácticas, sino a través de software, la salud de las personas. Y measurement, que es employee feedback, que básicamente tiene que ver con evaluaciones de desempeño, por decirlo de alguna manera más tradicional, y que eso también está migrando, como vamos a ver un poquito más adelante, de evaluaciones anuales a evaluaciones continuas y tener el pulso del engagement o el compromiso de los empleados de forma constante. Ese es un cambio radical en cómo están las compañías migrando de evaluaciones de desempeño anuales, estáticas, a evaluaciones de desempeño constantes para entender qué es lo que está pasando en la compañía en el día a día. Todo esto
como sucede generalmente en casi cualquier categoría de software o de tecnología, empiezan a consolidarse en plataformas que van agrupando todo esto en una única plataforma. Sucedió con talento, como recién decíamos anteriormente, con temas verticales de talento, de learning, de recruiting y demás, para conformarse en aplicaciones y sistemas de gestión del talento, o talent management, como también se puede leer mucho. Y lo mismo está sucediendo en Employee Engagement. Aplicaciones verticales que fueron desarrollando cada uno de estos temas, que se van consolidando con adquisiciones, con fusiones, con desarrollos orgánicos de las compañías desarrollando lo que les falta, en plataformas de engagement que complementan a lo que es core de recursos humanos, la administración dura de personal, la gestión del talento y el compromiso de los empleados. Y claramente, todas estas plataformas, como podemos ver aquí, están muy orientadas al empleado. No es solo la compañía o recursos humanos quienes participan, sino tiene una orientación clara a que el empleado participe activamente dentro de todos estos sistemas. Toda esta innovación que hablamos antes tiene, por supuesto, que Estados Unidos siempre lidera en todo lo que es software, lo que es la innovación. Y para que ustedes tengan idea, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esto que hay innovación o disrupción? Significa que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 1.200 startups y compañías consolidadas que están desarrollando aplicaciones para recursos humanos. Cuando decimos startups en Estados Unidos son compañías que ya tienen un tamaño considerable a veces, ¿no? No son dos personas encerradas en un garage solamente desarrollando algo, sino que hay muchísimas compañías que están creando innovación en cada uno de los silos de alguna manera que conforman el software para recursos humanos. Por supuesto que eso también ha sucedido en otras áreas como marketing, finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recursos humanos felizmente también ha podido ver en los últimos años esa innovación. Y todas estas aplicaciones o plataformas tienen un común denominador, que es súper relevante, que son todas aplicaciones en la nube o cloud. ¿Qué significa eso para que no esté tan familiarizado? Básicamente cualquier aplicación o cualquier plataforma que corre en Internet, como Gmail, como Dropbox, como cualquiera de las redes sociales, básicamente no está en los servidores de la compañía, sino que los colaboradores acceden por Internet a la aplicación. Igual que usan ustedes desde su celular o desde la web cualquier email online o cualquier otra aplicación como nombraba recién, ¿no? Son plataformas en un modelo de negocio SaaS, Software as a Service, software como un servicio, que es un cambio fundamental también en contraposición a comprar licencias, una cantidad de licencias específicas que vendían las empresas de software, a contratar solamente la cantidad de licencias que necesito por un tiempo mensual o anual. Básicamente ahí la frecuencia se decide, lo cual permite también que los cambios que tienen que realizar las compañías para probar nuevos sistemas no son compromisos a largo plazo, sino que los pueden probar y básicamente puede ver si realmente tiene atracción, digamos, tiene tracción y adopción por parte de los empleados o no lo tienen y dejar de usarlo. El costo de poder migrar de un sistema viejo a uno nuevo es mucho más bajo y mucho más sencillo. Básicamente son plataformas diseñadas y adoptadas por el usuario final, el usuario en el centro, digamos, del desarrollo del software, que también es un paradigma muy diferente a la idea de tener software para recursos humanos pensado solamente en quien administra recursos humanos, en la persona, en el equipo, sino está pensado también en que lo utilicen todos los colaboradores y sin entrenamiento, ¿no? Digamos, eso es increíble cómo ha cambiado y cómo viene cambiando y todavía falta evolucionar el software o las aplicaciones que usamos en nuestra vida personal. Nadie lee un manual para usar Dropbox, nadie lee un manual para usar el email. ¿Por qué tenemos que leer un manual o tener un curso de 6 meses para manejar un intranet? Es una locura total. La verdad es que las nuevas aplicaciones que son cloud, en la nube, que están pensadas para el usuario final, que son pensadas móviles o mobiles desde el día 1 y demás, no deben requerir entrenamiento. Y eso es lo que está sucediendo y también es un cambio de paradigma donde una persona puede decidir empezar a utilizar
un sistema sin necesidad de tener 6 meses de entrenamiento. Todas estas características también han producido dos cosas que yo creo que son maravillosas. Una, le ha dado a las áreas de recursos humanos, pero también a las áreas de negocio de cualquier otra parte de la compañía, marketing, cualquier otra que pueda nombrar, poder de decisión en la compra y elección de software. Cuando antes tenían que las compañías comprar un sistema, instalarlo en los servidores o donde fuera, claramente había una dependencia de las áreas de tecnología, de IT, que era imposible de romper. Hoy, que eso no es requerido, que los sistemas son en la nube, que no hay que instalar nada, que básicamente la forma de contratación es más sencilla, que no requieren entrenamiento, le da a las áreas de recursos humanos, le ha dado a las áreas de recursos humanos poder de decisión en la compra y elección del software que pueden utilizar. Y el otro tema que todas estas características han dado, que es otro tema fundamental, es que ha democratizado de alguna manera el uso de la tecnología por parte no solo de las corporaciones y las empresas muy grandes, sino que también le ha permitido a las pymes, a las pequeñas empresas, poder utilizar el mismo o casi el mismo software que utilizan las grandes empresas. Eso porque al poder brindar un servicio en escala a las compañías que brindan software, en escala, que pueden contratar nada más la cantidad de licencias que necesitan, por el tiempo que necesitan, a un costo bajo que no tienen que pagar ni desembolsar grandes sumas de dinero, ha permitido que pequeñas compañías estén utilizando los mismos sistemas de reclutamiento que grandes empresas, que utilicen los mismos sistemas de reconocimientos, de comunicación. Podemos hablar de marketing, que no es un tema que vamos a tocar ahora, pero también le han permitido utilizar sistemas para administración de marketing a las áreas de marketing. La tecnología cloud ha cambiado el paradigma en la compra de software en las compañías, ha democratizado el uso por parte de pymes, al igual que corporaciones, y también ha democratizado el uso de la tecnología en países emergentes como los nuestros. Nosotros, como compañía, en nuestro caso GoIntero, utilizamos la misma tecnología para desarrollar lo que hacemos que las empresas en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo acceso, al mismo costo, se puede escalar y eso ha permitido que haya más innovación también en distintas partes del mundo. Todas estas características, como decíamos recién, ponen al colaborador en el centro del software de recursos humanos. Esto significa que toda la nueva serie de aplicaciones que ya están utilizando las compañías y que van a seguir utilizando, no están pensadas solo para las áreas de recursos humanos y para la administración de personal, sino para que las utilicen las decenas, cientos o miles de personas que son parte de la compañía. Y esto tiene dos características muy particulares. Bueno, un par de palabras difíciles de traducir desde el inglés a castellano como consumerización, ¿no? Pero es como se lo denomina a este tipo de cosas. Por un lado, una de las tendencias que se vio es que los propios colaboradores son quienes han empezado a utilizar algunas herramientas y eso ha llevado a la compañía a avanzar y utilizar esas herramientas. Digo, por ejemplo, un grupo de colaboradores puede utilizar Dropbox, que nombramos antes, para intercambiar archivos, aunque no sea una política todavía de la organización, y eso ha llevado a empujar a las organizaciones a adoptar esas nuevas tecnologías para el uso corporativo. Por supuesto que ese tipo de cosas en las empresas más pequeñas es más fácil y más dinámico, en las compañías más grandes parece poco probable que suceda, pero sucede y está sucediendo. Pequeños grupos de personas empujan a las grandes compañías a adoptar políticas de uso de teléfonos móviles, software para la gestión de distintos temas, inclusive para la gestión del trabajo, de tareas, de recursos humanos. Pero una de las tendencias que sí están sucediendo de la mano del software de recursos humanos más recientes es un tema que cambia muchísimo el paradigma también del equipo de recursos humanos, que tiene que ver con esto de poner al colaborador en el centro del software de recursos humanos, ha permitido delegar, no por elección, delegar por naturaleza propia de la evolución, funciones de recursos humanos en el resto de la compañía. Digo, las funciones tradicionales de recursos humanos no son hoy en día solo una responsabilidad del área de recursos humanos, sino que
se ha descentralizado esas funciones a través del uso de herramientas y tecnología para que el resto de los colaboradores participen. ¿De qué manera? Lo podemos ver en algunos casos. Atracción y adquisición de talento. No son solo las áreas de recursos humanos las que se ocupan del proceso de recruiting, sino que a través de las redes sociales, los contactos de colaboradores, programas de referidos, el uso de las propias redes sociales de los colaboradores, hay cada vez más iniciativas o formas de aprovechar las redes de contactos de todos los colaboradores para poder atraer talento en la compañía. Eso es algo que posiblemente en el pasado había programas de referidos, para decir, bueno, si pueden recomendar a alguien, pero eso a través de la tecnología se ha multiplicado y se ha expandido de forma notable para poder aprovechar toda la red de contactos de todos los colaboradores para atraer talento en la compañía. Hay mucha evolución sobre eso, cada vez más sistemas para administrar casi como si fuera un negocio por parte del empleado para poder administrar su propio pipeline de alguna manera de colaboradores o de atracción de talento en la compañía. Es muy interesante cómo eso sigue evolucionando, ¿no? Ni hablar del uso de dispositivos móviles para lo que es atracción de talento. Lo vemos también como decíamos antes, en desempeño, donde la evaluación no es solo de la compañía o del management team o del equipo de directores a los empleados, sino que las evaluaciones son entre pares, de forma continua, no una vez por año, sino en algunos casos hasta es diaria, preguntándole cómo se siente hoy la persona. Está evolucionando hasta esos extremos, de evaluaciones anuales hasta preguntas o micropreguntas diarias que sistemas, una pregunta en tu celular, te facilita entender cómo está la persona y ver cómo va la evolución de esa persona en el día a día. Pero también no es solo una cuestión de recursos humanos, sino, como decíamos antes, es una función que empiezan a tomar personalmente las personas de forma proactiva para entender cómo están en la compañía y también entre pares. Y por supuesto los programas de reconocimientos donde no es solo la compañía de forma vertical que reconoce a los colaboradores, sino que existen plataformas y aplicaciones que permiten generar programas de reconocimiento que potencian la cultura de la organización, los valores de la organización, de forma totalmente descentralizada. Hay muchos estudios que básicamente lo que demuestran es, primero, que los reconocimientos en la compañía, pasados los 7 días del hecho que uno quiere reconocer, empiezan a perder valor hasta perderse del todo. Con lo cual la inmediatez es un tema fundamental, pero también lo otro que demuestran los estudios es que los reconocimientos entre pares tienen mucho más valor para las personas que los reconocimientos de su jefe, generalmente. Con lo cual, esto de descentralizar los reconocimientos en las personas y en toda la compañía no solo potencia la cultura, sino que también es mucho más efectiva también. En capacitación, donde no es solo la compañía quien dicta qué es lo que tiene, qué cursos o qué temas tienen que capacitarse, sino que es la red de pares y de colaboradores quienes pueden sugerir o poder interactuar para entender cuáles son los temas en los cuales esa persona o un par le puede interesar participar. Lo vemos también en beneficios y salud, algo hablábamos antes, pero especialmente en empresas grandes donde hay programas de beneficios flexibles con elecciones de beneficios de forma anual, a programas donde la gente puede elegir de forma constante durante todo el año cuáles son los beneficios que quiere recibir por parte de la compañía, o en lo que es salud también, lo que hablamos antes, no es solo una responsabilidad de recursos humanos, armar un plan de salud o qué plan de salud le entrega, sino permite el software la participación de todos los colaboradores, armar grupos para ir a entrenar, para ver, para tener rankings. Hay muchísima innovación en sistemas que tratan de ayudar a cuidar la salud de los empleados, que por supuesto es algo positivo no solo para la persona, sino también para las compañías, tener colaboradores más saludables, por decirlo de alguna manera, ¿no? También en beneficios, donde obviamente también la red de pares permite acceder a beneficios y descuentos y una red de convenios que le permiten a los colaboradores acceder en cualquier momento de su celular, ver que están utilizando otros empleados y de alguna manera eso potenciar también la iniciativa. Perdón, en administración de personal, quizá uno de los temas
que la tecnología y esto de poner al centro, en el centro del colaborador es una de las últimas evoluciones, pero sí se está dando cada vez más donde estas plataformas o el software de recursos humanos permite que no sea solo las áreas de recursos humanos quienes administran la información, actualizan los datos, el perfil, la cantidad de hijos, informan, sino que el propio colaborador puede perfectamente actualizar sus datos, su perfil, toda esa información que a veces queda desactualizada en las compañías, permite que no sea solo recursos humanos el responsable, sino que el propio colaborador sea quien participa en actualizar su legajo digital de alguna manera. Por supuesto, también en el pedido de vacaciones, tiempo libre, se puede centralizar el proceso, que un empleado en su celular vea cuántos días les queda, que lo pueda pedir, que pueda aprobarlo su jefe desde el celular y de forma totalmente centralizada. Hay mucha innovación en la administración también del personal que permite no solo a grandes empresas, sino a pequeñas compañías como la nuestra. GoIntre somos 130 personas, estamos en 7 países, tiene esa complejidad, pero la verdad es que descentralizar también todos estos procesos a nosotros nos ayudan a ser más ágiles en toda la administración de todos nuestros propios recursos humanos. Y por último en este tema, la comunicación. Hablamos antes un tema que es central con el uso de teléfonos móviles, redes sociales, la información en tiempo real. Vivimos en un mundo donde esperamos que la información nos llegue en tiempo real. Ese es el estándar, tanto de las noticias que suceden en la compañía como las noticias que suceden en el mundo en el que vivimos. Y básicamente lo que, como decía antes, lo que empieza a ser un poco más difícil es cómo filtrar esa información con los intereses personales de cada uno. Pero de alguna manera, la comunicación con el uso de redes sociales corporativas, redes cerradas, que solamente acceden los empleados de las compañías, que permiten la interacción entre los propios colaboradores de la compañía, lo que permite es que haya una comunicación mucho más descentralizada. No es solo también las áreas de recursos humanos o de comunicación quienes lideran o quienes desarrollan el contenido en la compañía, sino que son todos los colaboradores quienes pueden participar en la creación de contenido de valor en la organización. Y cuando decimos contenido de valor, aquí se mezclan como tendencia poder incorporar en la comunicación de la compañía temas de trabajo y temas sociales internos de la organización. Es súper importante lo que está sucediendo, que es tener un equilibrio en la comunicación dentro de las compañías de los temas que tienen que ver solamente con el trabajo del día a día de cada uno de nosotros, con los temas sociales que suceden en la compañía. Eso es lo que ayuda a generar una cultura verdadera en la organización, especialmente cuando todo eso está potenciado porque no es recursos humanos el único que comunica, sino cada uno de nosotros somos, de alguna manera, agentes de generación de contenido de valor. Eso nos permite también, al utilizar redes sociales internas y descentralizar la comunicación, poder descubrir personas que tienen alto impacto o que son muy influyentes en la organización, que no necesariamente tienen puestos jerárquicos. Cuando uno ve que una persona que por ahí está en una posición no jerárquica, que empieza a generar o a comunicar temas de valor de la compañía, que tiene muchas respuestas, muchos comentarios, muchos likes, realmente mucha interacción con el resto de la organización, uno puede encontrar, y lo hemos visto, y hay muchas estadísticas sobre esto, puede encontrar personas que son grandes influenciadores en la organización y que uno puede descubrir ahí potenciales muy interesantes. Todo el uso, todos estos temas están cruzados con todo lo que son los People Analytics, Big Data, información, que es un tema que podemos hacer un poquitito, pero que también es una de las tendencias muy fuertes. Todo el uso de todos estos nuevos sistemas tienen otra característica súper interesante, que es la generación de estadísticas o analytics que brindan y que de alguna manera están disponibles para que cada uno de nosotros lo podamos analizar. Cuando uno ve programas de reconocimiento donde participan todos los empleados, uno puede ver el flujo de nominaciones o aprobaciones de reconocimientos y puede identificar potenciales y problemas. Supongamos que aquí somos un equipo y que todas las partes, yo soy el jefe de todo este equipo y todos ustedes están nominando aquí a Margarita, que es nuestra country manager aquí en Uruguay, están nominando a Margarita, que es un par de ustedes, y yo nunca la nominé.
para ningún reconocimiento, nunca le di ningún reconocimiento. Claramente, si todo el equipo está viendo mucho valor en Margarita y yo el jefe nunca hice un reconocimiento, evidentemente uno puede empezar a analizar predictivamente o proactivamente alguna cadena ahí de relacionamiento que puede ser un problema. Lo mismo sucede en cada uno de los casos, donde todas las estadísticas, todos los análisis de datos nos dan muchísima información para poder interactuar después en el día a día. ¿Cómo vemos en Latinoamérica el uso de la tecnología? Todo esto que les estoy contando no es futuro, es algo real que nosotros lo vemos en nuestro espacio de trabajo con otras compañías, en lo que están adoptando las empresas. Esta tendencia que yo les contaba de primero las grandes compañías empiezan a utilizar la tecnología y luego las pymes van adoptando, está empezando como tendencia global a cambiar. Empiezan a ser las pymes quienes más ágilmente empiezan a adoptar tecnologías porque les es más fácil, más rápido, más económico. Entonces, esta tendencia típica que uno está acostumbrado a decir, bueno, esto es para las grandes compañías empiezan a utilizar esto y recién, 5 o 10 años después, las pymes acceden o no pueden acceder por una cuestión de costo. Esta tendencia está cambiando. Está cambiando donde son las pymes quienes empiezan, en algunos casos, a utilizar estas tecnologías de forma anticipada antes que las empresas corporativas. Que tiene lógica, son más ágiles, son más chicas, tienen más fácil implementación, son proyectos más cortos, tiene bastante lógica, acompañados por el costo y por la tecnología en la nube. En Latinoamérica vemos un uso creciente, claramente creciente, del uso de todas estas nuevas plataformas en general de recursos humanos en las compañías, aunque todavía se ve una diferencia importante en un tema que es importante, que es cuál es la estrategia. Yo acá, esto tiene que ver con un estudio que después podemos compartirlo, el que quiera nos puede escribir, seguramente lo puede bajar de nuestra página y más. Hacemos un par de research en toda Latinoamérica que son muy interesantes sobre el uso de la tecnología de recursos humanos en Latinoamérica y luego la comparamos cómo estamos respecto a Estados Unidos. Y uno de los temas que viene creciendo mucho es la estrategia de tecnología, la estrategia, como decimos ahí, formal de tecnología para recursos humanos. Quiere decir, si las áreas de recursos humanos en Latinoamérica tienen una estrategia formal de uso, de adopción, de integración de sistemas. Es un tema muy importante cómo van diseñando el uso de la tecnología, como sucede también en otras áreas. En Latinoamérica vemos que en un número creciente, pero por ahora está cercano al 40% de las compañías en las cuales nosotros llamamos que son compañías medianas o grandes, esa es la encuesta en este caso, tienen una estrategia formal del uso de la tecnología para recursos humanos. En Estados Unidos estos números están casi invertidos. Hay un 60% ya de compañías, más del 60% de compañías que tienen una estrategia formal del uso de la tecnología de recursos humanos. Quiere decir que lo ven como un valor, como algo importantísimo en su desarrollo de área para poder alcanzar sus objetivos de negocio. En Latinoamérica viene creciendo, pero todavía claramente respecto a Estados Unidos, por ejemplo, estamos unos cuantos pasos atrás en compañías que entienden, o las áreas de recursos humanos entienden que tienen que sentarse y armar una estrategia del uso de la tecnología para generar sus outcomes o sus resultados de negocio o cómo alinearse al negocio. Pero bueno, la tecnología es una parte claramente importante de la cual estamos hablando, pero nos gusta esta cita porque bueno, la tecnología por sí sola no resuelve los problemas. Claramente hay un equipo de personas detrás que son quienes planifican, como decíamos antes, quienes utilizan de buena o de mala manera las plataformas, la tecnología en cualquier área. Y lo que sí está sucediendo es hay un cambio de paradigma en las funciones de recursos humanos con el uso de la tecnología. Básicamente este paradigma o este cambio tiene que ver, por un lado, con algo que contaba antes, que es que las funciones de recursos humanos ya no descansan solamente en ellos, sino que incorpora al resto de la compañía, con lo cual, felizmente, recursos humanos empieza a tomar un rol más estratégico en la definición de la estrategia y no necesariamente tan, si queremos, de proceso
de no tanto valor en lo que puede generar realmente el área de recursos humanos. En definitiva, lo que estoy diciendo es recursos humanos empieza a tomar un rol más estratégico en el plan y la estrategia de cara por supuesto, al software, a la utilización del software y a cómo llevarlo al resto de la compañía. Pero también empieza a requerir en las áreas de recursos humanos de funciones que antes no existían. Un dato que a mí no me llama la atención, pero realmente lo pudimos ver con números, es que dentro de los posgrados que hacen las personas de las áreas de recursos humanos, lo que más se está dando es que la gente de recursos humanos está haciendo MBAs, más que posgrados de recursos humanos. Otra tendencia que se ve mucho es personas que vienen del negocio. Cuando digo el negocio, digo no gente formada solamente en recursos humanos, sino que vienen de áreas comerciales, áreas de operaciones, de finanzas, que son en algunos casos el head o la cabeza de áreas de recursos humanos en compañías grandes, que vienen con otra experiencia. Y una de las tendencias también que vemos, que creo que marca muchísimo hacia dónde va también el área de recursos humanos, es hace 2 años yo participo en un evento que es el más grande de tecnología de recursos humanos en Estados Unidos. Es un evento muy grande, 10.000 personas, con muchísimas conferencias donde se ven las tendencias de lo que es el área de recursos humanos. Y hace 2 años se hablaba de cómo va a ser el área de recursos humanos para poder analizar toda la información que todas estas plataformas le van a brindar. Sí, bueno, esto está buenísimo, ¿no? Como nos dan un montón de información y demás, ¿y ahora qué hacemos? Ese es el problema de alguna manera. Y las áreas de recursos humanos empezaron a entender que tenían que incorporar gente que analice los datos. Hasta en un momento se habla de data scientist, ¿no? Como que es la función, si queremos, más específica para analizar estos datos. Eso en Estados Unidos ya no es un problema. Ya han incorporado muchísimas compañías esa gente a sus equipos, que vienen de áreas de marketing, que vienen de áreas de operaciones, que tienen la experiencia de analizar la información de forma profunda para poder tomar decisiones. Digo, ese es un tema fundamental, porque gran parte del valor que brindan todas estas plataformas es la información. Tiene un valor invaluable, como todo, como en cualquier parte del negocio, como en finanzas. Ahora, si la información está y no podemos operar sobre esa información, es muy difícil que podamos sacar el valor realmente a todo esto. Y el tema del análisis de la información, que por supuesto cualquiera de nosotros puede aprender, pero traer gente experta, especialmente en compañías grandes hablo, para poder analizar esa información, era una de las problemáticas en Estados Unidos hace 2-3 años. Hoy en día, casi todas las áreas que están utilizando todos estos sistemas y estos softwares que acabo de escribir, tienen en sus equipos gente que está analizando la información. Por supuesto que los sistemas son cada vez mejores en poder brindar la información sin tener que ser un experto de Big Data, pero de alguna manera sí alguien tiene que darle profundidad a toda esa información que estamos obteniendo a través de las plataformas. Otro tema que, un poco para ir finalizando, que nos parece fundamental dentro de lo que es las problemáticas de la implementación de tecnología en las áreas de recursos humanos. Nosotros, dentro de esta research que hicimos, preguntamos esto: ¿cuáles son los temas que ven complicados las áreas de recursos humanos para poder implementar tecnología? ¿No? ¿Dónde se traban? ¿Dónde fallan? ¿O dónde no se sienten seguros? Y hay muchos temas acá para ver, pero el que destacamos, que no sé si se llega a ver desde ahí arriba, pero el que llegamos a destacar, o el que destacamos ahí arriba en base a las respuestas, tiene que ver con el soporte de alguna manera o el apoyo de la alta gerencia. Este es un mensaje que también me parece muy, muy importante, porque tiene que ver con lo que hablamos al principio, que tiene que ver, empieza desde la cultura de la organización, ¿no? Y viene de la mano también de una de las problemáticas que nosotros desde GoIntegro escuchamos muchísimo cuando nos sentamos con los equipos de recursos humanos, que es cómo presentar todo esto y cómo se entiende el valor que brinda todo el uso de tecnología, de alguna manera la inversión que hay que hacer en tecnología para tener valor. Y es como armar el caso de negocio o el business case dentro de la compañía para que la alta gerencia
de alguna manera compre un proyecto o entienda el valor que puede brindar el uso de la tecnología en el área de recursos humanos, que felizmente cada vez más en las compañías se entiende que no es un centro de gastos, sino que es el motor que genera la cultura en la organización y que en definitiva va a ser lo que genere realmente resultados positivos en el negocio. Entonces creo que acá se combinan estos temas de entender primero que los proyectos que tienen que ver con la cultura de la organización tienen que estar apoyados por la alta gerencia. Es fundamental tener apoyo y que la alta gerencia de la compañía, sea el tamaño que sea, esté consciente que lo que se está generando no es una mejora en un procesito pequeño, sino se está apoyando a mejorar la cultura de la organización, que por supuesto te apoyan en los valores, ¿no? Todas estas nuevas herramientas, que los colaboradores puedan participar de alguna manera, todo el uso de la tecnología por parte de las organizaciones, tiene que ver con empujar un cambio en la cultura de la organización, una cultura más transparente, una cultura que sea más participativa, descentralizada, empujada no solo por el CEO de la compañía, que también es muy interesante cuando participa. En algunos casos, en algunos casos en Estados Unidos, hay algún CEO que se ha denominado Chief Culture Officer, en vez de CEO, como básicamente entendiendo que la cultura es el corazón y el motor que empuja no solo el movimiento y la innovación de la compañía, sino también los resultados de negocio de la compañía. Entonces, creo que parte de todo el desafío que tiene las áreas de recursos humanos en incorporar tecnología tiene que ver con entender que lo que se está haciendo es generar un cambio cultural. Se está tratando de generar una comunicación más transparente, descentralizada, donde no se esconda de alguna manera lo que sucede en la compañía, que siempre sucede y se escucha en el café, en el lugar, en el radio pasillo, como decimos algunas veces, y que se transforma en un ámbito más transparente. Una cultura de reconocimiento basada en los valores que permita que todos los colaboradores participen y puedan reconocerse, y es una cultura realmente que apoye esos valores por reconocerse. Una cultura donde cada uno de los colaboradores sean embajadores de la marca y permitan atraer talento y que esas personas que son buenos casos y que estén felices de trabajar en la compañía son quienes traigan el talento en la organización. Una cultura que permita tener un feedback o una devolución de cómo se siente la persona en el día a día en la organización, con encuestas continuas, muy sencillas para que participen. De alguna manera, una cultura inclusiva donde, como decía antes, el colaborador está en el centro y es lo que sucede. Y claramente, cuando ustedes, supongo que todos ustedes están interactuando con generaciones, como hablamos de los millennials, que es una parte importante de nuestra fuerza laboral, es lo que buscan. Buscan organizaciones que se preocupen, que tengan un balance entre la vida personal y la vida laboral, que de alguna manera la compañía se preocupe por su propósito y lo que está haciendo. Y de alguna manera la tecnología ayuda en ese proceso, por decirlo de alguna manera sencilla, ayuda en ese proceso y facilita que eso pueda suceder de forma más dinámica en toda la organización. Como cierre, quiero darle un preview de algunos temas que sí estamos viendo o que se están viendo, que son los temas que algunos ya activos, como recién hablamos, pero otros temas que se empieza a hablar y que van a ser algunos de los temas que lo que es tecnología van a impactar en las organizaciones y en los sistemas, en el software, en la tecnología de recursos humanos de acá hacia adelante. Hablamos de Employee Engagement, un tema ya activo, muy fuerte, cada vez más fuerte en las organizaciones, entender el compromiso de las personas, esto que hablábamos antes, reconocimiento, feedback, comunicación, todo esto como parte de un conjunto. La evaluación de performance continua, este es un tema que si no lo vieron todavía, va a ser algo que va a cambiar muchísimo. Ya algo les comentaba antes, pero este es un tema que va a producir un cambio drástico en la evaluación de performance de la gente. El tema de cambiar de evaluaciones anuales a evaluaciones continuas, mucho más integradas de forma que participan no solo los jefes, sino los peers. Otra vez, existe evaluaciones 360 de hace 1000 años.
pero la tecnología está llevando esto a otro nivel de participación, de simplicidad, de alguna manera, de frecuencia que nunca antes se ha visto. Y esto en Estados Unidos están surgiendo startups que hacen esto como brotes de la tierra. Nosotros estamos haciendo nuestra parte aquí en Latinoamérica, pero realmente es algo que está y va a impactar muchísimo en la evaluación y en el seguimiento de las personas. Perdón que está en inglés, ¿no? Pero bueno, Team Management Tools. Esto, como les decía antes, es también una tendencia muy fuerte que tiene que ver con sistemas, tecnología, plataformas centradas en ayudar a los líderes de los equipos. No a recursos humanos, no a las personas individuales, o también, pero a los líderes de los equipos. Darle las herramientas para evaluar, para poder trabajar, administrar a los líderes de los equipos. Ese es un cambio fundamental que viene de la mano de un cambio que en las organizaciones también se está produciendo y va a seguir, que es darle importancia cada vez más fuerte a la administración de los equipos dentro de la organización y a los contactos de esos equipos entre sí. La tecnología, en este caso recursos humanos, se van a ver nuevas maneras y nuevas plataformas que van a permitir manejar mejor esos equipos. Personalización 1 a 1, tema clave, ya lo estamos viendo y cada vez va a ser más fuerte, en absolutamente todo, en la comunicación, los contenidos, los beneficios que recibe la persona, en los planes de salud, absolutamente en todo, en el self-service, absolutamente en todo. La tendencia de las organizaciones no es ver a los colaboradores como 10, 1000 o 10.000, sino ver a persona por persona y tratar de llegarle en cada uno de los temas en los cuales recursos humanos toca o se toca con un colaborador, llevarlo a personalizar la experiencia para que sea óptima en lo que esa persona está buscando. No es lo mismo lo que necesita. Hablamos antes de beneficio flexible, ¿no? Donde una persona, las organizaciones puede elegir si quiere un plan de salud extra o un seguro de vida. No es lo mismo lo que a mí me interesa, que para mí me interesa un seguro de vida, por mi edad, ya estoy pensando si tiene sentido, que una persona de 25 años que prefiere que esa compañía invierta en un pase para un gimnasio. Ese es un ejemplo muy sintético, muy sencillo. No es lo mismo el contenido o la comunicación de lo que a mí me interesa que use en la compañía de lo que le interesa a otra persona. Esa personalización es un tema crítico que va a marcar la agenda de las áreas de recursos humanos en el futuro. Integración de sistemas. Este es un tema que ya existe, que muchos de nosotros también a veces lo vemos incluso en nuestra vida personal. Usamos muchas plataformas, herramientas, aplicaciones. Hay cosas que quisiéramos que estén juntas, están separadas para hacer una cosa, las que no hacen en un lado, otras en otra. Si ustedes ven la evolución de las redes sociales, también sucede algo de esto, ¿no? Esto de empezar a cubrir gaps como Instagram, que se copia de Snapchat, no sé cuántos usan Snapchat, Instagram y demás, pero que empiezan a cubrir algunas funcionalidades porque ven de alguna manera esa necesidad por parte de los usuarios y no tener que saltar de un sistema a otro para hacer una cosa u otra. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Empiezan a haber múltiples sistemas, a veces no pueden ser unificados todo en uno, no existe algo que haga todo, y las compañías van eligiendo lo mejor de cada uno, pero empieza a haber una necesidad de integrar estos sistemas para que la gente no se tenga que loguear en 20 lugares diferentes, para que no tenga que acceder de forma independiente a cada uno de esos, y es una problemática que va de la mano también de poder unir todos los analytics, toda la información que obtienen esas plataformas. Cómo cruzar el acceso a la información de contenidos de comunicación con reconocimientos, con feedback. También es un tema muy relevante la integración de sistemas en lo que se viene, las problemáticas que se vienen para recursos humanos y para las compañías que desarrollan software también para recursos humanos. People Analytics. Hablamos antes algo de esto. Claramente hay una evolución todavía de lo que es People Analytics, pero la mayoría de las compañías todavía lo que usan es un Excel. Digamos, todavía, más allá de esta evolución, lo que más usan todos es un Excel. Es donde están, no se asusten si están en eso, lo que dice Riven y demás, ¿no? Debe ser eso. Es lo que prácticamente casi todas las compañías todavía es lo que mandan. Bueno, todo lo que yo les mostraba es un poco las tendencias. La idea de esta presentación es ver un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Lo que ya usamos, hablar de lo que ya usamos,
ya todos sabemos. Un poco la idea de esta presentación es decir, hacia dónde vamos, qué es lo que podemos esperar hacia adelante. Y lo que podemos esperar hacia adelante es que cada uno de los sistemas que vamos a empezar a usar o que estamos usando nos den mejores analytics, como decíamos antes, que nos permitan tomar decisiones y que de alguna manera podamos reemplazar de mejor forma, más fácil, eso que estamos tan acostumbrados, de forma realmente más accesible a toda la información que esos sistemas tienen para darnos. Digital HR Self-Service y inteligencia artificial, que parece como un nombre así raro dentro de todo esto. Por un lado, esto de que cada colaborador tenga mayor acceso a cada uno de estos temas que hablábamos, a generar mi legajo digital, a reconocer un colaborador, a recomendar una persona para que entre a la compañía, a poder recomendarle a alguien que tome un curso, una capacitación en un sistema de learning. Cada una de estas cosas nos permite que el empleado tenga cada vez más una experiencia digital de recursos humanos, más self-service o de autoservicio, autoadministración. Inclusive, uno de los temas que claramente van a evolucionar bastante tienen que ver con las preguntas y respuestas o la interacción con las áreas de recursos humanos. Por un lado tenemos inteligencia artificial, que eso ya se está hablando fuerte en lo que es la tecnología de recursos humanos, cómo aprovechar toda esa información que los sistemas tienen para poder tener acciones predictivas para tomar. Poder entender que una persona puede estar cerca de tomar una decisión de irse de la compañía de forma anticipada y no enterarme cuando la persona se va de la compañía. Cómo entender que hay un problema, como decíamos antes, de relacionamiento entre un manager y su equipo de forma anticipada y no cuando ya esa persona viene y dice, como casi todos creo que saben, que las personas no abandonan la compañía, abandonan a sus jefes. Cómo poder entender de alguna manera de forma predictiva con los sistemas de información, que tenemos comunicación, tenemos sistemas de reconocimiento, tenemos employee feedback en tiempo real, toda esa información es información increíble y valiosa. Bueno, cómo estos sistemas y estos softwares pueden empezar a analizar esa información para dar acciones proactivas sobre cursos de acción. Pero también algo que está empezando a aparecer bastante en algunas aplicaciones y ya para todos los que usamos cualquier sistema, redes sociales, van a empezar a ver lo que se llaman bots o autobots o sistemas de diálogo artificial entre la persona y los sistemas para poder pedir delivery de comida, un taxi, escribiendo de forma natural, lenguaje natural. Eso que parecía de ciencia ficción hasta no hace mucho, como también que los autos se manejen solos. Y la semana pasada una compañía de cervezas entregó 50.000 litros de cerveza manejando por la ruta 150 millas del camión solo, increíble. Así que eso estoy feliz que voy a vivir para verlo, va a ser dentro de poco. Pero de alguna manera, esto que es el diálogo entre la persona con los sistemas de forma automatizada, como si hubiera una persona por detrás y que tenga respuestas inteligentes y utilizar por detrás toda la información de estadísticas y analytics para poder responderle a ese colaborador lo que está buscando, es algo que también se viene. Y por último, esto que hablamos antes, algo les anticipaba, pero también esto de los roles de recursos humanos, ¿no? Como las áreas de recursos humanos, como también ha sucedido en otras áreas de marketing, que han tenido que entender no solo cómo hacer una campaña de publicidad, sino entender cómo empezar a mirar todas las estadísticas y uso y demás en todos los sistemas que usan. En recursos humanos también es un tema súper relevante. Es difícil, es complejo, como cambiar la mentalidad que tenemos todos respecto a lo que hace recursos humanos, pero la verdad es que está sucediendo. Todo este uso de tecnología nos permite tener un rol mucho más estratégico en la gestión de las personas y poder estar muchísimo más concentrados en poder analizar y tomar decisiones estratégicas que son mucho más relevantes para la organización. Así que bueno, esto es un poco todo lo que les quería contar, o por lo menos un resumen. La verdad es que hay muchísimo más profundizar en cada uno de estos temas. A mí me encanta, la verdad que es un tema que yo creo que va a ser cada vez más apasionante, el uso de la tecnología y cómo va a impactar y cómo está transformando de forma cada vez más rápida en el uso de la tecnología en las organizaciones, y que claramente sí presentan un desafío de alguna manera
más que nada desde el punto de vista de entender que uno debe estar abierto, también lo hablaba antes con algunos de ustedes acá, cómo uno tiene que estar abierto a no asustarse con esto. Cada vez estas herramientas son más intuitivas, más fáciles de usar, no requieren entrenamiento, cada vez nos tienen que facilitar, y lo que está sucediendo facilitan cada vez más el uso y la administración por parte de las personas de estas herramientas, con lo cual lo que nos deja esto es que vamos a poder, de recursos humanos, o las personas que son parte de recursos humanos, poder estar trabajando más estratégicamente. Y los que no son de recursos humanos, creo que el mensaje es entender que cada vez más este área tiene un rol fundamental en la generación de la cultura, que se traduce en resultados de negocio. No siempre se puede analizar de forma tan directa en un proyecto, decir esto, cuál es el ROI exacto que va a tener. Hay temas que trascienden el ROI económico, la cultura de la organización, pero finalmente hay muchísimos estudios que después, si quieren, les puedo compartir, que dicen claramente que una cultura más fuerte, más sólida, más consolidada, más participativa y más transparente genera muchísimo más performance económica en las compañías, y eso está realmente comprobado. Así que bueno, espero que les haya servido un poquito, que les haya interesado un poquito ver un panorama, especialmente hacia adelante. Algunas cosas son muy actuales y otras son un poquito hacia adelante lo que se viene, para que estén al tanto de cómo puede impactar esto en las organizaciones, o cómo pueden avanzar ustedes en las organizaciones para trazar una estrategia de recursos humanos.